Trabajo final, sustentación. Nidia Rosalind Velandia Pardo. Grupo 358013, raya 11. SEAT Tunja. Diagnóstico del problema. Se establece como problema la movilidad del petróleo en la región de la Orinoquía como contaminante para las plantas y posible riesgo de afectación de mantos acuíferos. Con esta premisa se tienen en cuenta las siguientes características del suelo que estamos estudiando para este caso. Es un suelo que según estudios geológicos y geomorfológicos se formó a partir de una depresión y fue rellenada por sedimentos aluviales con un patrón deltaico, en donde es frecuente el mal drenaje. Por ende, el contenido materia orgánica para las condiciones climatológicas y la rata de mineralización es alto, permitiendo concluir que el orden del suelo en el que se encuentra es un oxisol. Los oxisoles son suelos ricos en sesquiodos de hierro y aluminio con predominio de arcillas, de tipo 1-1. Son suelos meteorizados y de baja fertilidad. A pesar de la variedad de suelos presentes en la Orinoquía, a causa de la diversidad de condiciones ambientales y factores físicos, estos tienen características comunes que afectan seriamente su capacidad de uso. Si bien los suelos tienen en general propiedades físicas buenas, el nivel de fertilidad es muy bajo. Los materiales que forman los suelos del llano, especialmente los llamados oxisoles, han llegado a una etapa de su evolución en la cual la mayor parte de los elementos nutritivos están en la fase orgánica del ecosistema y circulan un ciclo cerrado entre la vegetación y la materia orgánica del suelo. La parte mineral está constituida por elementos muy difícilmente alterables y pobres en nutrientes como el cuarzo, la caolinita y los óxidos y sesquiodos del hierro y aluminio. La clase textural de este perfil del suelo es arcillo-limoso, como lo podemos apreciar en esta gráfica. 50% de limo, 50% de arcilla. Este tipo de suelo presenta un pH ácido y baja retención de humedad, lo que puede limitar el crecimiento de las plantas por estrés. El problema de la materia orgánica de los suelos de la Orinoquía es más crítica que en la Amazonía, porque en este último ecosistema no ocurre en forma tan generalizada y consistente la práctica de la quema como sucede en los llanos orientales. Y además el bosque reabastece continuamente la capa orgánica, de la cual obtiene su nutrición, y a la vez protege la incidencia de la energía solar y la lluvia, lo que impide una rápida transformación, oxidación y pérdida también. Formulación de hipótesis. Teniendo en cuenta las características del suelo que estamos estudiando para este caso, y con sus depresiones y rellenos por sedimentos aluviales, se concluye que el contenido de materia orgánica para las condiciones climatológicas y la rata de mineralización es alto, ¿sí? Permitiendo concluir asimismo que el orden del suelo en el que se encuentra es un oxisol. Y comparando estas características de suelo con las consecuencias ambientales que se puedan presentar ante un derramamiento de petróleo en esta zona, primero hay que conocer que los hidrocarburos contenidos impiden el intercambio gaseoso en la atmósfera, iniciando una serie de procesos físico-químicos simultáneos, como la evaporación y penetración, y segundo, esa contaminación implica la modificación del drenaje del suelo por cimentaciones, por impermeabilizaciones, etcétera, que afecta directamente su calidad e indirectamente los ecosistemas sobre él. Pueden desarrollarse además, que es de resaltar que un suelo arcilloso permite que sea reversible este tipo de contaminación, con un debido tratamiento y pretratamiento también. Utilización para fines agropecuarios en este suelo. Los elementos necesarios para la nutrición vegetal provienen exclusivamente de la fase orgánica, pero esta es escasa en el llano. Ya ha sido afectada por las quemas en tierras exponiéndolas a la acción directa de la energía solar, a fenómenos erosivos por agua de escorrentía y a pérdidas considerables de materia prima durante épocas secas. Hay también deficiencia de nutrientes disponible para la vegetación, principalmente en la fosa mineral del suelo. Algunos elementos como el aluminio se encuentran en cantidades tóxicas para los cultivos, lo cual hay la necesidad de neutralizar su efecto en componentes químicos. A pesar de que se afirma que los suelos del llano tienen características físicas favorables para un buen crecimiento de vegetales, esto es cierto en el caso de las altillanuras planas, bien drenadas, y los terremotos de piedemonte, ya que los suelos de las altillanuras disecadas tienen capas endurecidas, cementadas por hidróxido y óxido de hierro, que limitan la profundidad afectiva y disminuye la capacidad de almacenamiento de agua. Otro efecto inducido es la alteración de la topografía y el relieve en general con incidencia directa en el suelo,
en la insolación, en la aireación también, en el microclima y por consiguiente en la capacidad de uso y en los ecosistemas. Este impacto puede considerarse también reversible, aunque con considerables dificultades, ya que para lograr la recuperación una vez que la actividad perturbadora ha cesado, se necesita la aplicación sostenida y a largo plazo de técnicas con alta demanda de energía, y asimismo también aumentan los costos. Propuestas de solución del problema de contaminación. Tenemos una propuesta que es análisis aeróbico, de los cuales se hace un análisis de proceso de descontaminación físico, químico, biológico. El primero es biológico. Por tratarse de un suelo arcilloso, permite que sea reversible de este tipo de contaminación con un debido tratamiento. En este caso, la presencia de un gran número de microorganismos autóctonos en el suelo, capaces de degradar hidrocarburos, será claramente una ventaja, porque evita la adición específica de microorganismos no autóctonos y degradadores. El segundo, físico-químico. La formulación de un pool microbiano permite combinar y complementar sus funciones metabólicas para que colectivamente biodegraden un compuesto. En muchos casos, algunos morfotipos solo pueden realizar una parte de toda una cadena de reacciones químicas para llegar a compuestos que puedan ser fácilmente utilizados por los organismos del mismo consorcio u otros que estén presentes en el ambiente. Además, al estar en un grupo de morfotipos, pueden tolerar los cambios físico-químicos que se den en el ambiente durante el proceso de bioremediación. Cabe aclarar que se necesita un análisis más profundo para la identificación de los morfotipos que serán usados en la bioremediación, ya que alguno de estos puede ser patógeno para plantas, animales o el hombre mismo, por el proceso de bioaumentación. Sin embargo, partimos del principio de que son morfotipos ambientales, los que inmediatamente se acabe su fuente de alimento bajan a un número que no cause disturbio en el ambiente. Además, se realiza una cuidadosa revisión de reportes de enfermedades de origen bacteriano en esa zona. El pool que se formuló es aplicado en el suelo contaminado para dar inicio a la bioremediación. Durante el tratamiento se hace el monitoreo de las poblaciones microbianas, con el fin de determinar si la cantidad inicial de microorganismos aumenta o disminuye después de ser adicionado al suelo contaminado. Asimismo, se realiza determinación de TPS, hidrocarburos totales de petróleo. Algunas limitaciones a presentarse son los gases en la superficie del suelo. Se hace necesario un seguimiento de biodegradación aeróbica de muchos compuestos clorados. Puede no ser efectiva a menos que haya un presente cometabolito o un ciclo anaeróbico. Las temperaturas bajas pueden ralentizar la recuperación. A pesar de la recuperación exitosa, se demuestra en climas extremadamente fríos. El proceso de tratamiento. Tenemos una gráfica que habla de polímeros, monómeros disueltos. Concluye con ácidos orgánicos volátiles y alcoholes. Entre los volátiles tenemos los acetatos y los alcoholes el hidrógeno. Y así mismo se va englosando hasta llegar a culminar esa gráfica que está demostrada ahí. Conclusiones y bibliografía. Al presentarse cierto tipo de contaminación en el suelo, se hace necesario hacer un análisis profundo sobre las características, el tipo y la clasificación taxonómica del suelo, dependiendo de la ubicación, dependiendo qué ha sucedido con ese suelo también. De esta manera, se logra realizar un concepto y posible solución concreta para descontaminar el suelo, el agua y todo lo que conlleva este suelo. Como ingenieros ambientales, se hace necesario este curso de propiedades y contaminación del suelo como parte importante para el desarrollo de diferentes procesos y procedimientos a desarrollar en la problemática ambiental, ya que es bien sabido que el suelo es parte prioritaria a tratar, a controlar, a regular y a mantener por ser una fuente principal para el desarrollo y la supervivencia del ser humano. Tenemos las 6 bibliografías que se trabajaron en este proyecto de sustentación. Agradezco mucho la atención a muchas gracias.